La progresión 4-5, muy similar a la progresión 2-5. Esta progresión, sin embargo, el puente que se forma para llevarnos al acorde destino se forma de la siguiente manera. Si el acorde destino es un acorde mayor, pues de la escala mayor del acorde tomamos su cuarto diatónico y luego su quinto diatónico, especialmente tetradas. Entonces, en este ejemplo, ¿no? Para llegar a do, para llegar a do, entonces tomamos su cuarto diatónico, que es fa séptima mayor, y su quinto diatónico, sol séptima. Construyamos alguna frase melódica que nos conduzca pues a do utilizando su progresión 4-5. Veamos. Ahora viene la progresión 4-5. Allí viene, allí viene. Esa es, ¿verdad? Como eh, los tres últimos acordes que hemos tocado son la progresión 4-5 y observa cómo pues se genera un puente hacia do, ¿no? Repetimos de nuevo. Allí viene, aquí viene. Ese es en el caso de llegar a un acorde mayor. Aquí también es el mismo caso. Si estamos llegando a este acorde mayor, estamos llegando a fa, por ejemplo. Entonces, eh, la progresión 4-5 sería, tomamos el cuarto diatónico de la escala mayor de fa y seguido del quinto diatónico de la escala mayor de fa, preferentemente tetradas. Veamos. En este ejemplo, veamos en este ejemplo cómo pasamos por aquí. Ahí está, hemos llegado a fa. Nuevamente. Así es. Ahora, hemos tocado aquí la triada. Vamos a tocar a ver cómo tetrada. Ahora sí, ambas tetradas. Y de esa manera es como se ha ido a fa mayor, se ha ido a fa mayor utilizando la progresión 4-5. Una vez más. Allí viene. Ahí está. Bien, y claro, preferentemente tetradas, pero en realidad hay mucha libertad aquí porque las triadas también sirven, ¿no? Es decir, la cuarta triada y la quinta triada de la escala mayor de fa funcionan también, aunque ya sabemos que la quinta tetrada es más poderosa para llevarnos a fa que la quinta triada, que es su triada, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿qué ocurriría si vamos a un acorde menor? Si vamos a un acorde menor, por ejemplo, estamos en do mayor, digamos, y vamos a pasar estamos en la escala de do mayor, estamos tocando el acorde de do mayor, el acorde más importante de esa escala, el tónico, y vamos a pasar a re menor, que es el segundo diatónico. Pues armamos la progresión 4-5 para ir a re menor. La progresión 4-5 que te lleva al re menor sería, tomamos pues
como siempre, de la escala menor armónica de re, tomamos su segundo diatónico, o perdón, su cuarto diatónico ya sería, su cuarto diatónico y luego su quinto diatónico. En este caso, tetradas. Veamos. Allí viene. Otra vez. Allí viene. Y así. Se siente, ¿no? Como al quebrar hacia sol séptima menor, la armonía empieza a desviarse hacia seguramente un, eh, hacia un acorde diatónico, pero nos estamos desviando también aquí diatónicamente porque ya este acorde no es diatónico, porque ya tiene notas que están fuera de la escala. Hay un cambio ahí en el color de la tonalidad del tema, del tema. Y si vamos a, por ejemplo, si vamos a ir a mi menor, digamos, que ese es el tercer diatónico de la escala mayor de do, si pasamos a mi menor, su puente 4-5 sería tomamos como siempre la escala menor armónica de mi, tomamos su cuarto diatónico y su quinto diatónico, en este caso tetradas. Ahí lo tenemos. Otra vez. Muy bien. Esa es la progresión 4-5 que nos lleva al acorde a la tercera, al tercer diatónico. Otro caso, si nos vamos al sexto diatónico, claro, al sexto diatónico de la escala mayor, en este caso de do, la progresión 4-5 que nos lleva al sexto diatónico es también el cuarto diatónico de la escala menor armónica de la menor, que es re, séptima menor, y el quinto diatónico, que es mi séptima dominante. Vamos. Ahí está, nuevamente. Muy bien. Esa es la conducción, ¿verdad? Hacia la menor. La progresión 4-5. Hay otra progresión que es menos usual, pero bajo ciertas condiciones se puede utilizar. Es la llamada progresión 6-5. Esta progresión, bajo ciertas condiciones, es usable. ¿Cuáles son esas condiciones? Veamos. Primeramente, va siempre sobre un acorde dominante, claro, como bueno, todas las progresiones de este tipo son así. Lo que ocurre es que se coloca el sexto diatónico después del quinto. Aquí justamente si tenemos un acorde de destino, entonces de la escala menor del acorde de destino tomaremos bueno, como este acorde de destino es menor, entonces de la escala menor armónica
de este acorde, tomamos su sexto diatónico y luego el quinto. Veamos. Acá lo hemos colocado como tríada y estamos usando aquí la tetrada. Veamos. Otra vez. Y de esa manera funciona la progresión 6-5. Esta progresión es muy usual aplicarla cuando vamos a un acorde menor. Cuando vamos a un acorde menor. En este caso también sería si vamos a la menor. Veamos cómo sería la progresión 6-5 si vamos a un acorde menor también. Sería pues el sexto diatónico de la escala menor armónica de la. Sería Fa. Y luego el quinto diatónico de la escala menor armónica de la, que es mi séptima dominante. Entonces, el sexto diatónico y el quinto diatónico de la escala menor armónica de la. Vamos a hacer este ejemplo. Nuevamente. Esa es la progresión 6-5 que nos lleva a la. Esa es, correcto. Tenemos entonces la progresión 6-5. Culminado así el tema de las progresiones, con las cuales vamos a poder hacer más compleja nuestras estructuras armónicas, y que las volveremos a retomar más adelante, como es que las progresiones 2-5, 4-5 y 6-5 se pueden combinar también dentro de un tema. Vayamos a la sustitución de acordes. Este tema es un tema muy interesante porque cuando tienes una progresión de acordes, puedes sustituirla, los acordes de esta progresión los puedes sustituir. Puedes sustituirlos bajo ciertas condiciones y siguiendo ciertos principios. Hay varios modos de sustitución. Veamos el primer modo, llamado sustitución de acordes por área tonal. Esto se refiere a que puedes sustituir un acorde por otro que pertenezca a su misma área tonal. Es decir, si tenemos un acorde tónico, puedes sustituirlo por otro acorde tónico, básicamente. Intentar sustituirlo por otro acorde de otra función armónica o de otra área tonal, o sea, sustituir un acorde tónico por un dominante o por un subdominante, es riesgoso, porque ese acorde puede contradecir el sentido de la melodía. Entonces, lo más seguro es una sustitución por área tonal. Por ejemplo, hagamos un ejemplo, ¿no? Esta progresión en la escala mayor de Do empieza con este acorde Do, que es un tónico. Luego este acorde es dominante, primario.
la menor es tónico, fa mayor es subdominante. Entonces, do mayor tónico, sol mayor dominante primario, la menor tónico, fa mayor subdominante. Entonces, vamos a reemplazar el tónico la menor por do. Y el primer acorde con el que empezábamos, vamos a reemplazarlo por el tónico la menor. Primero hagamos un tema con los acordes normales, es decir, veamos. Aquí tenemos una melodía. Nuevamente la tocamos. Muy bien. Ahora vamos a sustituir estos acordes. El primer acorde lo vamos a sustituir, este tónico, que es do mayor, lo vamos a sustituir por el tónico la menor, que es el sexto diatónico, que también es tónico. Entonces, luego de la menor vendría el normal sol, luego venía la menor. Ahora, este la menor lo voy a sustituir por el tónico do mayor. Entonces el primer acorde, que era do, lo estoy sustituyendo por el otro tónico la menor. El segundo acorde queda normal. El tercer acorde, que era la menor, lo voy a sustituir por el tónico do mayor. Y finalmente el cuarto acorde queda normal, fa mayor. Entonces, la melodía original y los acordes originales eran así. Ahora, ¿cómo sonarían ya con los acordes sustituidos? Entonces, tiene sentido. Nuevamente, toquemos la progresión original, con los acordes originales. Ahora toquemos los sustitutos, los acordes ya sustituidos. Veamos. De esta forma es como hemos aplicado la sustitución por área tonal. Así es. Muy bien. Entonces, pero puedes sustituir, recuerda, cualquier acorde por cualquier otro, que sea... Es más, por ejemplo, en este mismo caso, este lo habíamos sustituido ya por el la menor. El segundo acorde, que es dominante, el segundo acorde que era dominante, sol, lo podemos sustituir por el otro dominante, dominante primario, que es si disminuido. Luego, el tercer acorde ya fue sustituido por do. Y el cuarto acorde, que es fa, que es subdominante, lo vamos a sustituir por el otro subdominante, que es re menor. Entonces, al final, vamos a sustituir los 4 acordes. Y vamos a ver cómo resulta ahora esta progresión sustituido los 4 acordes.
sigue teniendo sentido la melodía. Estos acordes no contradicen a la melodía. Estos acordes no le quitan sentido a la melodía. La acompañan todavía. Le acompañan emocionalmente bien a la melodía estos acordes porque siguen siendo de la misma área tonal. Esa es una forma de sustituir acordes. Otra forma de sustituir acordes es a través de la nota fundamental. Sustitución de acordes por la fundamental o por la tónica. Es decir, un acorde puede ser sustituido por otro similar que tenga la misma nota fundamental. Sin embargo, solo algunos de ellos pueden sustituir al acorde. Por ejemplo, un sol séptima dominante, un acorde que tenga función dominante primario, como son los acordes séptimas dominantes, puede ser sustituido por otro acorde que tenga su misma fundamental, claro, y también este acorde sustituto seguirá teniendo la misma función dominante. Revisemos que los dominantes primarios que nos llevan al primer acorde de la escala, estamos hablando en la escala mayor, ¿verdad? El primer acorde de la escala mayor de Do. Hablemos de cómo estamos tocando, ¿no? En la escala mayor de Do, el primer acorde diatónico es Do mayor. Sus acordes dominantes primarios, aquellos acordes que nos llevan a este acorde, son el quinto diatónico y el séptimo diatónico. Muy bien, el quinto diatónico, que es sol séptima dominante en este caso, lo voy a tocar acá abajo, lo toco acá abajo. Muy bien, este acorde nos lleva a Do, ya sabemos. Pues bien, este acorde puede ser sustituido por su tónica, mejor dicho, a través de su tónica, o sea, a través de su nota fundamental, que es sol. A través de esa nota vamos a sustituirlo. Este acorde, sol séptima dominante, puede ser sustituido por el sol séptima suspendido en cuarta con novena. Séptima suspendido en cuarta con novena. Pero este acorde, ¿cómo se forma? ¿Cuál es la fórmula para hallar este acorde? Y además acá estamos hablando ya de una palabra que quiere decir novena. ¿Qué cosa es la novena? Primeramente, ya sabemos qué cosa era un suspendido en cuarta. Un suspendido en cuarta. Si vamos a recordar los acordes suspendidos en cuarta, sabemos que los suspendidos en cuarta tienen la fórmula fundamental 5-2. Muy bien, entonces vamos a hallar el sol suspendido en cuarta. El sol suspendido en cuarta es este acorde, fundamental 5-2. Pero nos piden séptima suspendido en cuarta. ¿Cómo sería el séptima suspendido en cuarta? El séptima suspendido. Ahora vamos a agregarle la séptima, ¿no? Porque este acorde completo es séptima suspendido en cuarta. El acorde séptima suspendido en cuarta está aquí. Séptima suspendido en cuarta es fundamental 5-2-3. Fundamental 5-2-3. Entonces sería fundamental 5-2-3. Este es el sol séptima suspendido en cuarta. Ahora nos falta agregar la novena. Porque el acorde tiene que ser sol séptima suspendido en cuarta con novena. ¿Y cómo se saca la novena? ¿Cuál es la novena? Pues contamos desde sol, los grados. ¿Cuáles son los grados de sol? Los grados son de la escala mayor. Entonces, ¿cuáles son los grados de sol? Son estos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esta es la novena. La novena entonces se agrega. A este le agregas la novena. Este es el sol séptima suspendido en cuarta y le agregamos la novena aquí. Este acorde
Es pues el sol séptima suspendido en cuarta con novena, que puede sustituir al sol séptima dominante. Al sol séptima dominante. Vamos a ver, por ejemplo, un ejemplo. Bien, ahí hemos usado el sol séptima dominante. Ahora vamos a sustituir este acorde por el sustituto. ¿Qué es este? ¿Qué es este? Veamos. Allí viene. De esta manera. Ahora, claro, este acorde, entonces sol séptima dominante, lo puedes sustituir por el sol séptima suspendido en cuarta con novena, que sería este. Así es. Tiene también esa tendencia a conducirnos al acorde do mayor. Pero también un acorde séptima dominante puede ser sustituido por el sol séptima suspendido en cuarta con novena bemol. Es casi el mismo acorde que acabamos de tocar, solamente que la novena es bemol. Recordemos que el sol séptima suspendido en cuarta es este acorde. Este es el acorde sol séptima suspendido en cuarta. Este es la novena. Y la novena bemol sería aplicarle bemol. A esta novena, si le aplicamos bemol a esta novena, le agregamos bemol, se vuelve esta. Así que esta es la novena bemol. Este acorde puede sustituir también al G7. Vamos a ver. Ahora lo vamos a sustituir. Vamos a sustituir este acorde. Así es, ese acorde también, también es un puente que nos empuja a Do.
También un acorde séptima dominante, como este sol séptima dominante, puede ser sustituido por el sol séptima novena bemol. ¿Cuál es el sol séptima dominante novena bemol? Vamos a llegar a crear este acorde. El sol séptima dominante puede ser sustituido por el sol séptima dominante con novena bemol. El sol séptima dominante, que es este, la novena es de sol es esta y la novena bemol es esta. Entonces, este acorde justamente puede sustituir al sol séptima dominante. Otro sustituto muy usado también es el aumentado séptima. O sea, el sol séptima dominante, que nos lleva a do, puede ser sustituido por el sol aumentado séptima. El sol aumentado es este acorde, fundamental 4/4. Si el aumentado séptima es fundamental 4/4-2, ese es el aumentado séptima. Fundamental 4/4-2. Entonces, el sol aumentado séptima es este. Este acorde puede sustituir pues al sol séptima dominante. Entonces, sí, realmente hay muchos sustitutos por la tónica. Otro sería el acorde séptima dominante quinta bemol. Ese acorde no está aquí, pero es otro. ¿Cómo sería un acorde séptima dominante quinta bemol? Es un acorde séptima dominante como el G7, como este que es sol séptima dominante, al cual al quinto grado le aplicas bemol. ¿Cuál es el quinto grado de sol? 1, 2, 3, 4, 5. Este es el quinto grado.
Así que este quinto grado baja aquí. Le ponemos bemol, entonces se convierte en esta nota. Así que el sol séptima dominante, que es este, con quinta bemol, sería que el quinto grado baja aquí. Se vuelve bemol. Así que este es el sol séptima dominante, quinta bemol. Este también puede sustituir al sol séptima dominante. Veamos. Sustituciones. Estamos viendo entonces las sustituciones, en este caso por los métodos por área tonal y sustitución de acordes por la tónica. Y un tercer método para sustituir un acorde es a través de la sustitución tritonal. Esta sustitución es mucho más amplia, aunque esta sustitución solamente se aplica sobre algunos acordes nada más. ¿En qué consiste la sustitución tritonal? Primeramente que la sustitución tritonal solamente funciona o solamente se aplica sobre acordes que tengan un tritono. ¿Cuáles son los únicos acordes que tienen un tritono? Que tienen un tritono entre sus notas. Los únicos acordes que tienen un tritono entre sus notas, uno o varios, pero por lo menos tienen uno, son los acordes séptimas dominante. Los acordes séptimas dominante, justamente como el sol séptima dominante. Este acorde tiene un tritono entre sus notas. El tritono formado por su nota si y fa. Acá hay un tritono. Entre si y fa se forma un tritono. Muy bien. Acá tenemos un tritono. Entonces los acordes séptimas dominantes sí tienen tritono. Entonces, en estos acordes séptimas dominantes sí podemos utilizar este método de sustitución tritonal. ¿Qué otro acorde tiene tritono? Los acordes disminuidos, por ejemplo el si disminuido. El si disminuido, como todo acorde disminuido, también tiene un tritono entre sus notas. Y como tiene un tritono entre sus notas, también podemos aplicar la sustitución tritonal con los disminuidos. Recuerda que un tritono es un intervalo, es una distancia de 3 tonos entre dos notas. Es cuando hay una distancia de 3 tonos entre dos notas. Y de si a fa hay 3 tonos de distancia. Así que esto es un tritono. Un intervalo tritono. Muy bien, entonces, volviendo, los acordes séptimas dominantes traen tritono, los acordes disminuidos también traen tritono. ¿Qué otros acordes traen tritono? También pues los disminuidos séptimas. Los acordes disminuidos séptimas también, como puedes observar, también tienen el tritono. También los acordes semidisminuidos. Este acorde es un acorde disminuido séptima, este es el si disminuido séptima, que trae el tritono. El si disminuido también trae, el sol séptima dominante también trae tritono, y los acordes semidisminuidos, como este, que es el si semidisminuido, también trae tritono. Así que estas 4 clases de acordes
traen tritono, así que este método puede aplicarse en estos tipos de acordes. Pero también los acordes que hemos visto arriba, segundos antes, unos minutos atrás. Los acordes aumentados, séptimas, también traen tritono. También puedes aplicarle aquí la sustitución tritonal. Los acordes séptimas dominantes, quinta bemol, también como este, también traen tritono. Entonces observa que hay, hasta el momento hemos encontrado 6 acordes que traen tritono. Los séptimas dominantes, los disminuidos séptima, los semidisminuidos, ahí ya van 4. Los aumentados séptimas van 5 y los séptimas dominantes quinta bemol. Ahí van ya 6 acordes que tienen tritono. Entonces, ¿en qué consiste la sustitución tritonal? Consiste en lo siguiente. Un acorde que tiene un tritono puede ser reemplazado por otro que tenga el mismo tritono. Este acorde, que es sol séptima dominante, puede ser reemplazado por cualquier otro acorde que tenga estas dos notas. Porque sol séptima dominante, su tritono está formado por las notas si y fa. Si y fa, muy bien. Este es el tritono, formado por las notas si y fa. Si y fa. Cualquier acorde que tenga estas dos notas, puede reemplazar a este acorde sol séptima dominante. Cualquier acorde que tenga si y fa es sustituto de este acorde sol séptima. Así que cualquier acorde que tenga este tritono puede sustituir a cualquier otro que tenga ese mismo tritono. Esa es la sustitución tritonal. Por ejemplo, el do sostenido séptima dominante es este acorde. Este es el do sostenido séptima dominante. Y aquí está si y aquí está fa. Ahí está, aquí está el tritono. Aquí está el tritono. Entonces, este acorde, do sostenido séptima dominante, puede sustituir al sol séptima dominante. Así como sol séptima dominante es un puente que te lleva a do, el do sostenido séptima dominante es también un puente que te lleva a do. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. Ahora vamos a usar el sustituto. Muy bien, ahí lo hemos usado. Otra vez, lo usamos de nuevo. Allí viene. Muy bien, ese es el do sostenido séptima dominante. Sustituye pues al sol séptima dominante y este acorde nos lleva a do también. Este principio nos abre enormes alternativas, enormes posibilidades de sustituir nuestros acordes. La sustitución tritonal es muy amplia, claro. La sustitución tritonal primaria es cuando sustituimos pues, los acordes séptimas dominantes. Básicamente los acordes séptimas dominantes son los que más se sustituyen tritonalmente por otro acorde que tenga el tritono. Ahora bien, ¿cómo encontramos? ¿Cómo sería el método más rápido para encontrar un acorde sustituto? Por ejemplo, el sol séptima dominante
¿Qué acorde, cómo podemos averiguar rápidamente qué acorde tiene su tritono también? Muy bien, sol séptima dominante es este acorde. Entonces, el acorde que está, si esta es la nota sol, esta es la fundamental, este es sol séptima dominante, esta es su fundamental, sol. Entonces, contemos, formemos un intervalo, formemos un tritono con sol. ¿Qué nota forma un tritono con sol? ¿Qué nota? La nota que forma un tritono con sol es do sostenido. Ahí está. Entonces, do sostenido es el acorde que tiene el tritono de sol también. O sea, do sostenido, séptima dominante, tiene el mismo tritono que sol. Por ejemplo, la séptima dominante. La séptima dominante, este acorde, su tritono, son las notas do sostenido y sol. Aquí está el tritono. ¿Qué acorde tiene ese tritono? ¿Qué acorde tiene ese tritono? Lo vamos a responder así. Este acorde es la séptima dominante. ¿Cuál es su fundamental? La. ¿Qué nota forma un tritono con la? La nota que forma un tritono con la es mi bemol. Entonces, mi bemol, séptima dominante, tiene ese tritono. Mi bemol, séptima dominante, tiene el mismo tritono que la séptima dominante. Aquí está, ¿no? Sol y do sostenido. Ahí está el tritono. De esa manera puedes hallar rápidamente el sustituto tritonal de un acorde séptima dominante. Esta sustitución que haces a un acorde séptima dominante es la llamada sustitución tritonal principal o primaria, porque es el acorde más sustituido, ¿verdad? Más sustituido por este método del tritono. Sin embargo, también, sí, el otro acorde que también es muy sustituido por su tritono, es el semidisminuido. Por ejemplo, este acorde es el si semidisminuido. ¿Cómo que tiene el tritono formado por las notas si y fa? ¿Cómo hallamos su acorde sustituto por tritono? Con el mismo método que hemos aprendido. Si este acorde es si semidisminuido, su fundamental es si. Si. Entonces, ¿qué nota forma un tritono con si? ¿Qué nota forma un tritono con si? Fa. Entonces, como fa forma un tritono con si, entonces fa semidisminuido, este acorde puede sustituir. Este acorde sustituye al si semidisminuido porque ambos acordes tienen el mismo tritono. De esa manera, semidisminuido con semidisminuido, ¿no? Podemos encontrarlo así. Ahí estamos sustituyendo al si semidisminuido que nos lleva a do. Estamos encontrando muchísimos sustitutos que son al fin y al cabo puentes. Todos estos sustitutos por tritono son puentes, o sea, todo acorde que tenga un tritono, como te había comentado, es un puente. Todo acorde que tiene un tritono en sí es un acorde que tiene una función dominante, ¿no? Que es un puente que nos lleva a otro. Y estos sustitutos que estamos encontrando son puentes que nos llevan a do, porque hemos sustituido el si semidisminuido, que es un puente que nos lleva a do justamente, ¿no? Nos lleva a do. Muy bien.
Seguimos de esta manera. Sin embargo, hasta un acorde dominante secundario también tiene un sustituto, porque todo acorde, un dominante secundario también es... los acordes dominantes secundarios también son... algunos de ellos son séptimas dominantes y los otros, o sea, los dominantes secundarios son séptimas dominantes, algunos, y otros son semidisminuidos y otros son disminuidos séptimas. Y como todos estos acordes tienen trítono, también pueden ser sustituidos tritonalmente, ¿no? Por ejemplo, si estamos en Do y vamos a ir a La menor, vamos a usar el dominante secundario que nos lleva a La menor. Recuerda que para hallar los dominantes secundarios de un acorde, simplemente son los puentes que te llevan al acorde. Por ejemplo, si Do mayor si estamos en la escala mayor de Do, toquemos Do mayor, que es el acorde principal de la escala mayor de Do. Luego tocaremos La menor, que es un acorde secundario un dominante, es el sexto diatónico, es un acorde secundario ya de la escala, porque el principal es Do mayor, ¿no? Entonces, este acorde secundario, sus dominantes se les llaman dominantes secundarios. Sus dominantes, como habíamos aprendido, son el quinto diatónico y el sexto diatónico de la escala menor armónica de La, porque como este acorde es La menor, de su escala menor armónica sacamos su quinto y séptimo diatónico, y esos son dominantes, los dominantes de este acorde, y son dominantes secundarios porque este acorde es secundario, ¿no? En esta escala de Do mayor, este acorde es secundario. Entonces, serían, mi séptima dominante es el quinto diatónico y Sol sostenido, disminuido séptima, es el séptimo diatónico de la escala menor armónica de La. Entonces, mi séptima dominante, que es el quinto diatónico de la escala menor armónica de La, nos lleva a La menor, es el dominante que nos lleva a La menor. Entonces, lo vamos a usar. Estamos en Do, luego tocamos mi séptima dominante, y a La menor. Muy bien, entonces ya hemos ido de Do a La menor usando el dominante secundario. Ahora, como este es un dominante secundario y es un acorde Mi séptima dominante, vamos a sustituirlo tritonalmente. Su fundamental es Mi. ¿Qué nota está un tritono de Mi? ¿Qué nota forma un tritono con Mi? Sería Si bemol. Entonces, Si bemol, séptima dominante, que es este, es un acorde que sustituye al Mi, así que este acorde nos lleva a La menor. Este Si lo voy a tocar un poco más abajo, este Si séptima dominante lo voy a tocar por acá, o más abajo, aquí puede ser. Ahora voy a tocarlo con el sustituto tritonal de Mi séptima dominante. Otra vez. Ahora, también habíamos visto la progresión 2-5-1, ¿no? La progresión 2-5, ¿cuál es si vamos a ir a La menor, ¿cuál es la progresión 2-5 que nos lleva a La menor? Sería de la escala menor armónica de La, tomamos el segundo diatónico, que es Si semidisminuido, luego tomamos el quinto diatónico, que es justamente Mi séptima dominante. Ahí está, entonces vamos a ir a La menor usando ahora su progresión 2-5, que sería Si semidisminuido, Mi séptima dominante y luego La menor. Hagámoslo. Bien, ahí hemos
agregado un acorde más que es el si semidisminuido, porque ahora estamos armando la progresión 2-5-1. 2, 5, 1. Pero el 5 lo voy a sustituir tritonalmente por el si bemol séptima dominante. Entonces va a ser la progresión 2-5-1 va a tener una variación, ¿no? Porque vamos a sustituir tritonalmente el 5. Sonaría así. Y así lo tenemos. Sustitución tritonal. Recuerda también que la sustitución tritonal se aplicaría sobre cualquier acorde séptima dominante, cualquier acorde disminuido, cualquier acorde semidisminuido, cualquier acorde aumentado séptima, cualquier acorde séptima dominante quinta bemol. Cualquier acorde que tenga un tritono, al margen de si el acorde es dominante primario o dominante secundario o dominante secundario auxiliar, como habíamos visto en los videos anteriores. Continuaremos en el próximo capítulo, continuaremos en la próxima sesión con las cadenas de acordes, es decir, cómo podemos encadenar dominantes unos después de otros, cómo podemos encadenar progresiones 2-5-1 unas después de otras. Vamos a aprender a hacer cadenas de progresiones 2-5, cadenas de dominantes, de séptimas dominantes. También empezaremos a ver el gran mundo de los modos, aunque vamos a ver primero en esta próxima sesión veremos la base de los modos, ya que en el próximo libro sí veremos a fondo los modos. También veremos las emociones que cada modo expresa, ¿verdad? Los llamados ámbitos modales. Nos encontramos en la próxima sesión.